Suta yacía en la cama mirando su teléfono, incapaz de escapar de la tensión de antes, que se apretaba a su alrededor. Sus pensamientos no dejaban de dar vueltas a un pequeño detalle que había notado, y la imagen se volvía más inquietante cada vez que regresaba. Suta se dio cuenta, con la mirada perdida, de que había un lunar, y esa pequeña marca lo sacudió aún más por lo cerca que había estado. Entonces, Mio Sakurazawa apareció en su mente y pronunció su nombre, arrastrando todos sus pensamientos dispersos de vuelta a ella. Recordó haber visto accidentalmente un lado de la chica más popular de la clase que nunca debería haber visto, y su vergüenza se transformó en algo mucho más difícil de olvidar. El recuerdo lo enmarcaba como el secreto de la chica más popular de la clase, y solo eso lo hacía sentir peligrosamente pesado. Suta se recordó a sí mismo que Mio Sakurazawa era la chica más popular de la clase, adorada por todos, y aún así solo era su compañera. Recordó que Mio también era su amiga de la infancia, y cuando alguien los invitó a salir a tomar algo después de clases, ella dijo casualmente que tal vez iría si él también iba. Otros estudiantes bromeaban diciendo que ella ya estaba tomada. Mientras tanto, Suta la juzgaba amargamente en silencio y sentía que se hundía aún más en el conflicto. Aún así, admitió que debajo de la imagen pulida y correcta de Mio había un lado oculto como cosplayer, y esa contradicción no lo dejaba en paz. La presión que flotaba sobre la escena se volvía más pesada sin señal de alivio. El extraño silencio se alargaba hasta que parecía imposible respirar. La escena permanecía atrapada en una quietud que solo empeoraba todo. La situación seguía sin resolverse, mientras la presión se cerraba silenciosamente. El peso del momento se aferraba a todo y se negaba a alojarse. Incluso el silencio se sentía lo suficientemente cargado como para romperse. La tensión persistía, negándoles a ambos una escapatoria fácil. La interacción dejó a ambos más sacudidos de lo que querían mostrar. El momento tenso se prolongaba sin piedad. La escena permanecía atrapada en una inquietante quietud que no se rompía. Mio ocultaba un embarazo invisible, mientras Suta explicaba torpemente que la comida en la caja le había preparado su madre para él. Mio le dio las gracias en voz baja, y su suave sonrisa desequilibró aún más las emociones de Suta. Suta se dio cuenta, con una repentina oleada, de que Mio había sido su primer amor. Al recordar sus días escolares, Suta rememoró lo encantadora que parecía Sakurazawa en aquella época. Cuando Suta intentó acercarse, los chicos alrededor de Mio se volvieron y lo apartaron con una disculpa casual, deteniéndolo en seco. Suta soltó una risa forzada y actuó como si no lo hubiera notado, mientras admitía amargamente para sí mismo que antes destacaba más. Al ver a Mio moverse tan naturalmente entre los demás, Suta reflexionó que ambos habían cambiado de demasiadas formas. Mio sonreía brillantemente en su memoria, mientras Suta se daba cuenta dolorosamente de que él era el único que aún se aferraba a aquella época. Suta concluyó que no mucho después Sakurazawa se cambió de escuela, y ahí fue donde cualquier vínculo que tenían terminó efectivamente. Entonces sus pensamientos se engancharon en el misterioso nombre de cuenta CB, y la pista lo arrastró con fuerza de vuelta al presente. Suta se dio cuenta de que CB era el mismo nombre de cuenta de antes, y lo relacionó con Cherry Blossom mientras Mio seguía de pie frente a él. Mientras caminaba por el pasillo, Suta se preguntó nervioso si realmente debería confirmar si Mio era CB. Mio reaccionó con sorpresa casual, y trató el asunto como algo más serio de lo que había esperado. Observándola desde atrás, Suta dudó que una chica popular como Mio alguna vez se fijara en alguien como él. De repente, Mio dejó caer algo, y el ligero ruido en el suelo atrajo inmediatamente la atención. Suta se congeló en el pasillo con el objeto caído en sus manos, sorprendido antes de que pudiera pensar. Cuando se agachó para recogerlo, una voz aguda le ordenó de pronto que se detuviera, sobresaltándolo donde estaba. Otra chica reconoció que era algo de Mio e inmediatamente acusó a Suta de robárselo, impactando a él y a Mio. Nervioso y acorralado, Suta intentó negarlo, pero las palabras apenas salieron. Mio parecía cansada de la situación y pensó en silencio que las cosas siempre terminaban así. Otra chica insistió en que Suta había robado la tarjeta de acceso de Mio, y Mio preguntó inmediatamente qué estaba pasando. Mio se quedó ahí confundida, claramente incapaz de entender la acusación. Entrando en pánico, Suta se apresuró a explicarse, pero sus nervios le robaron la oportunidad. Mientras Suta intentaba responder, Mio de pronto intervino, y él se sobresaltó confundido. Mio se colocó a su lado y afirmó con firmeza que de ninguna manera Riku haría algo así, dejando a Suta atónito.
Con una sonrisa fácil, Mio añadió que eran amigos desde siempre, haciendo que su defensa sonara natural y absoluta. Siguió con la actuación, alegremente, diciendo que había pasado mucho tiempo, y volver a encontrarse así era divertido. Mientras Suta solo podía seguirle el juego torpemente, Mio recuperó hábilmente el objeto y le agradeció por devolvérselo, convirtiendo la acusación en un malentendido inocente. Solo en el pasillo, Suta respondió con un acuerdo aturdido, todavía tratando de procesar cómo Mio lo había protegido. Mientras la escena se desvanecía hacia el cielo abierto, el repentino encuentro dejó una marca fuerte en Suta. Suta yacía en la cama mirando su teléfono, incapaz de sacudirse lo que pasó o lo que acaba de descubrir. En una cuenta privada etiquetada como CB, encontró crueles comentarios de acoso exigiendo fotos inapropiadas, y todo el asunto se sintió inmediatamente más feo. Al darse cuenta de que el acoso alrededor solo había seguido creciendo incluso después de que la cuenta fue bloqueada, Suta observaba en un silencio preocupado. Notó que CB seguía publicando imágenes llamativas sin ignorar completamente las reacciones repugnantes, y eso solo lo confundía más. Mientras seguía desplazándose, Suta pensó con incomodidad cómo siempre se había visto a sí mismo como una persona decente y respetable. Suta se comportaba como un chico bueno. Inmediatamente trazó una línea y se dijo a sí mismo que nunca escribiría comentarios como esos, intentando separarse de las personas que la atacaban. Las palabras de Mio sobre ser amigos para siempre regresaron a él, y esa confianza inquebrantable le apretó dolorosamente el pecho. Con el rostro enrojecido en la oscuridad, Suta empezó a preguntarse si la chica que conocía y la dueña de esa cuenta eran realmente la misma persona. Luego se cuestionó si solo estaba persiguiendo una fantasía ridícula, especialmente cuando su única pista real era un lunar que había notado. Aún ahogado en la duda, Suta seguía mirando el teléfono y dudaba en silencio, incapaz de decidir qué creer. Suta siguió leyendo las respuestas repugnantes y encontró más personas presionando a CB para que publicara fotos más provocativas relacionadas con la escuela, lo que aumentó aún más su incomodidad. Entonces encontró una publicación donde CB accedía casualmente a hacerlo, al día siguiente después de que otros la animaran. Y ese único mensaje activó todas las alarmas en su cabeza. La revelación golpeó tan fuerte a Suta que se quedó congelado, mirando la pantalla con shock. Tendido en la cama, Suta armó las piezas y concluyó que ella planeaba una sesión de fotos con uniforme escolar al día siguiente, lo que lo dejó tenso y completamente despierto. Al día siguiente después de clases, Suta se quedó solo en el pasillo actuando claramente según lo que había visto. Se posicionó junto a las únicas escaleras que llevaban a la azotea y se dijo a sí mismo que ese tenía que ser el lugar. Aún así, Suta sabía que eso lo hacía parecer un completo acosador, y ese pensamiento solo lo hizo ser más dolorosamente consciente de sí mismo. Intentó justificarlo en su mente como una espera inofensiva, pero sus nervios seguían tensándose en la escalera vacía. Entonces notó que alguien se acercaba e inmediatamente se preguntó si podría ser CB, tensándose mientras la presión llegaba al máximo. En lugar de eso, una chica sonriente llamada Riku lo llamó y le preguntó por qué seguía allí, pillando Suta completamente desprevenido. Suta notó que ella venía de la azotea, y esa posibilidad hizo que su sospecha estallara de inmediato. Cuando la vio claramente, Suta estremeció ante la idea de que Sakurazawa realmente pudiera ser CB. Apretó el puño y se dijo desesperadamente que tenía que haber otra explicación. Aún mirando con incredulidad, Suta apenas podía procesar que la persona frente a él podría ser realmente Sakurazawa. Antes de que pudiera moverse, una chica seria intervino y advirtió que la azotea estaba prohibida. La chica de cabello negro se quedó allí con una fría compostura, apretando inmediatamente la presión a su alrededor. Sorprendido, Suta se disculpó rápidamente y se dirigió a ella como Akeno-san. Las demás reconocieron el nombre y comentaron que Akeno había sido elegida vicepresidenta del consejo estudiantil en su primer año. La chica blonda explicó que Akeno era una estudiante seria, bien portada e inocente, completamente distinta a Sakurazawa, mientras Suta escuchaba en silencio incómodo. Al comparar a las dos chicas lado a lado, Suta se preguntó si Sakurazawa también habría parecido respetable y digna si hubiera crecido como Akeno. Suta rechazó la idea de que Sakurazawa fuera inocente, diciéndose a sí mismo que era demasiado impredecible para eso. Sakurazawa afirmó casualmente que solo estaba disfrutando la brisa,
y luego añadió alegremente que un poco de estiramiento no debería haber sido ningún problema. Akeno le advirtió fríamente que no habría una segunda oportunidad, y Sakurazawa actuó rápidamente como si hubiera aprendido la lección. Akeno se volvió a Suta y lo llamó Obakun. Él se enderezó de golpe antes de responder de inmediato. Akeno le preguntó si Suta había notado algo extraño en Sakurazawa últimamente, recordándole que estaban en la misma clase. Sorprendido por la pregunta, Suta se disculpó y dijo abruptamente que debía irse, incapaz de responder. Mientras Suta se alejaba aturdido, las chicas detrás de él elogiaban a Akeno y comentaban lo hermosa que se veía ese día. La mente de Suta corría mientras relacionaba el incidente de la azotea con lo que había visto en su feed. Tendido en la cama con su teléfono, Suta maldijo entre dientes mientras la sospecha se volvía más difícil de ignorar. Volvió a mirar las fotos alegres de Sakurazawa, intentando conciliar su imagen inocente en línea con lo que había presenciado. Mirando las fotos sonrientes de Sakurazawa, Suta se dio cuenta de que ella había actuado de forma inquietantemente normal incluso después del incidente en la azotea, y concluyó amargamente que era un completo demonio. En su memoria, Sakurazawa estaba de pie en la azotea con el teléfono al alto y una brillante sonrisa, presentándose con calma si nada estuviera mal. Luego se volteó a alguien cercano mientras aún sostenía el teléfono, como invitando atención y confirmando las peores sospechas de Suta. Dominado por la ira, Suta se acercó rápidamente y confrontó a Sakurazawa de cerca, sorprendiéndola con la fuerza de su reacción. Cara a cara con ella, la acusó de traicionarla y la atacó llamándola una chica estúpida que buscaba atención de otros chicos. Sacudida y sonrojada, Sakurazawa le suplicó que se detuviera mientras sus palabras caían más fuerte de lo que ella esperaba, apoyándose contra la barandilla. Y el momento tomó un giro incómodo. Pero en lugar de derrumbarse, Sakurazawa respondió con una expresión inquietantemente calmada, dejando a Suta aún más desconcertado por lo que veía. El recuerdo se desvaneció y Suta regresó a la cama frustrado, gruñendo mientras la escena se repetía en su cabeza. Apretando la almohada, Suta maldijo toda la situación y enfereció consigo mismo por no poder olvidar lo que había pasado. Suta revisó la cuenta de Cibi y encontró respuestas alabando la publicación de la azotea y suplicando más, haciendo que todo se sintiera aún más desconcertante. Otra publicación lo empujó más, cuando Cibi alimentaba abiertamente la tensión y prometió hacerlo de nuevo en la escuela. Suta abrió la pantalla de mensajes y se preparó para contactar directamente a la cuenta. Mientras escribía, comenzó con una disculpa y advirtió que buscar atención de esa forma era peligroso. Continuó diciendo que extrañaba la versión inocente de antes de ella y insistió en que ya sabía quién era realmente. Mirando el mensaje, Suta dudó, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer podía ser egoísta. Aún así, se convenció de que Mio Sakurazawa había sido su primer amor y que deseaba desesperadamente volver a ver a la CB más dulce de antes de convertirse en la favorita de todos. Con el nombre de CB llenando su mente, Suta se resolvió a terminar con todo de una vez por todas. Salió de casa con su uniforme escolar mientras amanecía, llevando esa determinación como una carga pesada. En la entrada, Suta se detuvo cuando alguien manipulaba la cerradura a su lado, como si su inquietante misión ya hubiera comenzado. En la escuela, una mano tomó una llave del tablero, poniendo en marcha silenciosamente el plan de Suta. Durante la clase, el profesor continuaba como de costumbre, pero Suta solo podía concentrarse en lo que le esperaba. Levantó la mano y le dijo al profesor que se sentía enfermo y necesitaba ir a la enfermería. Después de salir del aula, recorrió el pasillo y se escabulló silenciosamente hacia el acceso a la azotea. Sentado solo junto a la pared, Suta admitió para sí mismo que esto era una apuesta desesperada. Mirando de nuevo la publicación de CB, vio que ella agradecía a todos y decía que lo volvería a hacer en la escuela, convenciéndolo de que regresaría al lugar. Suta intentó calmarse, insistiendo en que estaba tranquilo y creyendo que Mio Sakurazawa lo entendería una vez que la confrontara. El tiempo se arrastraba bajo el cielo abierto mientras esperaba en la azotea. Cuando finalmente levantó la vista, se dio cuenta de que el día ya había caído en la tarde. Entonces escuchó la puerta y se sobresaltó, dándose cuenta de que alguien había llegado por fin. Al oír movimiento arriba, Suta comprendió que alguien estaba subiendo por la escalera hacia la azotea.
Notó entonces que la chica se ajustaba parte de su uniforme, confirmando que se preparaba para otra sesión de foto secreta. Suta entró en pánico al darse cuenta de que estaba a punto de empezar ahí mismo. Se obligó a moverse, decidiendo que tenía que detenerla antes de que fuera más lejos. Cuando levantó la mirada, se encontró cara a cara con una impresionante chica de cabello negro vestida con el uniforme escolar. Suta se quedó congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. En ese instante sintió que ahí era donde realmente comenzaba todo entre ellos. Ese encuentro en la azotea se convirtió en el comienzo de todo para ambos. Llegó a ver a Akino Aikawa como alguien increíblemente impresionante, incluso más deslumbrante que las actrices de televisión y con las mejores calificaciones. También se enteró de que Akino se había convertido en vicepresidenta del consejo estudiantil en su primer año. Destacando en atletismo y proveniente de una prestigiosa familia política, Suta se sintió aún más abrumado mientras sus ojos se fijaban en la inesperada presencia de Akino Aikawa. La veía como la imagen misma de la perfección, tan polida y distante que apenas parecía real. Aún así, Suta de pronto sintió que algo estaba mal. Akino parecía nerviosa y admitió que lo que estaba pasando no iba a detenerse. Viéndola desde atrás, mientras sus pensamientos corrían, Suta empezó a preguntarse si toda la situación lo había engañado. Cuando Akino se cubrió la boca y reaccionó con timidez, Suta quedó atónito de que ese lado de ella pertenecía a Akino Aikawa. Aino le disculpó y explicó que no esperaba que nadie estuviera ahí. Aún sacudido, Suta le preguntó directamente si Sebe era en realidad ella. Aino confirmó con calma que su suposición era correcta. Suta solo pudo mirarla con incredulidad, mientras Akino parecía desconcertada por lo seriamente que él se estaba tomando la revelación. Aino Aikawa le dijo en voz baja a Suta que se acercara, y él frenaría ante cómo de repente ella tomaba el control. Con una sonrisa provocadora, Akeno lo llamó por su nombre de usuario, Hapa-kun, sin dejarle espacio a Suta para negar la verdad. Suta entró en pánico al darse cuenta de que ella conocía su nombre de usuario y la revelación lo golpeó con fuerza. Nervioso y acorralado, Suta se preguntó incómodamente si su secreto ya había sido completamente expuesto. Mientras Aino lo enfrentaba desde el lado de la azotea, Suta permanecía atrapado en un tenso silencio mientras alguien se acercaba por las escaleras. Intentando calmarse, Suta le agradeció a Aino por lo que había hecho, pero su vergüenza lo hizo más incómodo. Aino corrigió cómo se dirigía a ella, alejándolo de la formalidad rígida y acercándolo al apodo Hapa-kun con una facilidad inquietante. Luego, Akeno le preguntó directamente a Suta cuál era su cosplay favorito, convirtiendo la conversación en una prueba para la que no estaba ni cerca de estar preparado. Suta soltó una respuesta alarmada, completamente abrumado por la pregunta e incapaz de contestar. Akeno insistió y le pidió a Suta que le tomara una foto, dejándolo aún más sacudido por lo audazmente que ella seguía atrayéndolo. Suta tartamudeó diciendo que no podía hacerlo, ya desmoronándose bajo la presión de la petición de Akeno. Mientras Akeno seguía presionando, Suta entró en pánico por dentro y se preguntó por qué ella lo estaba llevando tan lejos. Frente a su mirada firme, Suta se quedó congelado y apenas pudo forzar una respuesta. Se dio cuenta de que esto se estaba volviendo peligroso para su compostura porque estaba viendo un lado de Akeno que nunca había conocido. Akeno le preguntó con calma si le gustaba la pose y lo instó a decirlo mientras Suta se encogía de vergüenza. Cuando Suta intentó negarse, Akeno atravesó su vacilación e insistió en que lo dijera. De todos modos, abrumado, Suta comenzó a dar indicaciones de poses con voz temblorosa, diciéndole a Akeno que se agachara y se inclinara más claramente. Akeno siguió sus instrucciones y preguntó si quería que se girara hacia él, haciendo que el momento golpeara aún más fuerte a Suta. Nervioso, le dijo que se inclinara hacia atrás mientras Akeno admitía que la posición era difícil al intentar seguir sus indicaciones. La imagen lo golpeó de golpe y solo pudo mirar con incredulidad atónita lo que acababa de pedirle que hiciera. Shizuno le dijo con calma a Suta que tomara la foto, luciendo completamente segura mientras él seguía abrumado. Suta miró su teléfono en shock, con el rostro ardiendo mientras la presión se cerraba sobre él. Shizuno lo instó a acercarse, y Suta se tensó mientras obedecía con manos temblorosas. Al acercarse con la cámara, se puso demasiado cerca y casi perdió los nervios por la intensidad del momento.
Sobresaltado y entrando en pánico detrás del teléfono, Suta escuchó que Shizuno lo llamaba y se congeló de nuevo. Shizuno dijo entonces que también quería ver el resultado, acercándose aún más y aumentando la presión sobre él. Con una expresión tensa, Shizuno le pidió suavemente a Suta que le mostrara también la pantalla, dejándolo completamente acorralado. Suta se sobresaltó por la vergüenza mientras manipulaba torpemente su teléfono, confundido por lo lejos que Shizuno lo estaba empujando. Cuando Suta se movió y la pantalla quedó a la vista, Shizuno se quedó en silencio, visiblemente sorprendida por lo que veía. Totalmente alterado y sacudido, Suta solo pudo murmurar que estaba completamente abrumado y que no tenía idea de lo que le estaba pasando. Aika se mostró profundamente avergonzada y le dijo a Suta que con eso ya se sentía feliz. Luego Akeno admitió en voz baja que quería continuar con aquello, dejando a Suta atónito e incapaz de procesarlo. En su pánico, el teléfono de Suta se le cayó de la mano de repente. Totalmente sonrojado, Suta soltó una exclamación de incredulidad al darse cuenta de que Akeno hablaba como si ya estuvieran metidos juntos en esto. Con ambos abrumados, Suta pensó que la situación era mala, mientras Akeno admitía en silencio que era aún peor. Akeno lo miró directamente y señaló con calma que parecía tenso, lo que solo lo hizo más consciente de sí mismo. Antes de que el momento pudiera avanzar más, Akeno reaccionó de repente a algo fuera de cámara, y Suta lo llamó alarmado de inmediato. Un sonido extraño cercano hizo que Akeno se girara hacia él al instante. Ambos miraron en shock, completamente sorprendidos por la interrupción. Un hombre mayor apareció, y con un tono desconcertado comentó que no se suponía que hubiera nadie más ahí. Suta y Akeno se congelaron y miraron al hombre mayor, ambos atrapados en una repentina conmoción tras ser descubiertos. El hombre mayor pensó que era bueno que hubiera llevado la llave maestra, luego se quejó de que solo el cielo sabe quién había tomado la llave principal. Cuando la tensión se rompió, Suta se quedó allí aturdido y se preguntó internamente qué estaba haciendo. Akeno se recuperó primero y sugirió que regresaran y Suta aceptó nervioso de inmediato. Con una sonrisa calmada, Akeno le dijo a Suta que lo vería después de clases el día siguiente y que deberían continuar de donde lo habían dejado. Esas palabras golpearon fuerte a Suta, quien solo pudo mirarlo con la mirada perdida mientras repetía que sucedería justo allí. Más tarde, la escena se alejó de la escuela, mientras el día llegaba finalmente a su fin. De vuelta en casa, en la cama, Suta permanecía despierto con el teléfono en la mano, todavía demasiado inquieto para calmarse. Aika le mandó un mensaje diciendo que ese día había sido muy divertido y que se alegraría si él miraba su foto y la recordaba. Mirando la pantalla, Suta se sintió aún más abrumado al admitir que Aika era adorable y preguntarse por qué alguien como ella se interesaría en él. Suta miró la foto de Aika en shock, al darse cuenta de que ella incluso conocía su nombre de usuario en línea. Recordando que lo había llamado Obakun, Sada se sintió aún más sacudido por lo personalmente que parecía conocerlo. Aunque había intentado actuar con responsabilidad y borrar las imágenes, admitió para sí mismo que todavía no podía soltarlo. Miró hacia la basura donde estaba el pañuelo desechado y confesó que su mano se había movido antes de que pudiera detenerse. La imagen del rostro sonriente de Aika permanecía vívida en su mente y lo arrastraba aún más profundo. Sujetando su teléfono, Suta recordó a sí mismo que Sakurazawa seguía en clase C. Sin embargo, se encontró dudando de todo. Su foto alegre empeoraba las cosas y se sintió completamente abrumado por lo rápido que sus pensamientos estaban espiralando. Se dio cuenta con culpa de que se estaba dejando llevar mientras ya tenía planes con otra chica. Tendido en la cama, Suta se quedó congelado en un miserable silencio antes de acurrucarse y temblar de vergüenza. Solo en su habitación, Suta murmuró que era lo peor y se hundió aún más en el autodesprecio. Llegó la mañana en la escuela, pero el tranquilo campus solo hizo que la noche de insomnio de Suta se sintiera aún más pesada. Mientras se lavaba las manos, Suta admitió que apenas había dormido. No pensaba en que no había manera de que la chica más hermosa de la escuela pudiera estar realmente interesada en alguien como él. Mientras el agua giraba hacia el drenaje, Suta de repente se quedó inmóvil. Golpeado por un pensamiento oscuro, se imaginó siendo arrastrado hacia abajo por sus propias emociones, luchando mientras la culpa y la inseguridad amenazaban por tragarlo por completo. Recobrando la compostura, cerró rápidamente el grifo y miró fijamente con alarma. Suta se obligó a admitir que necesitaba controlarse.
Mirando el desagüe, se dijo a sí mismo que algo tan bueno nunca podría pasarle a un tipo inútil como él. Antes de que pudiera hundirse más, una chica alegre lo agarró de repente por el hombro y llamó a Riku, haciendo que Suta diera un salto del susto. Luego se dio cuenta de su error y se disculpó rápidamente con Suta, explicando que las ojeras lo hacían parecer una persona completamente diferente. Mientras él respondía de forma torpe y sobresaltada a Sakurazawa, Suta explicó incómodo que se había quedado despierto toda la noche jugando, y Mio Sakurazawa simplemente lo aceptó. Intentando mantener la distancia, Suta preguntó con frialdad qué quería Mio, y al instante se dio cuenta de que había sonado más brusco de lo que pretendía. Mio se corrigió y le dijo a Suta que en realidad tenía algo importante de lo que quería hablar con él. De pronto le propuso que salieran juntos después de clases, solo los dos y ella invitaba, dejando a Suta atónito. El recuerdo de Aiko Aikawa pidiéndole verse de nuevo después de clases lo golpeó de inmediato y el pánico lo invadió. Presionado por ese miedo, Suta le dijo a Mio que tenía que volver temprano a casa por asuntos familiares. En el momento en que lo dijo, Suta admitió para sí mismo que había mentido por impulso, incapaz de mencionar a Aiko Aikawa. Mio solo sonrió suavemente y dijo que entendía, lo que retorció aún más la culpa. Suta se disculpó, pero Mio lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara, ya que había sido ella quien lo invitó. Así que de repente, incluso después de su amabilidad, Suta no podía calmarse y seguía preguntándose si realmente estaba bien. Suta recordó que antes le gustaba Mio Sakurazawa, y esos viejos sentimientos resurgieron antes de que pudiera reprimirlos. Admitió que le importó lo suficiente como para intentar detenerla de forma imprudente, aunque en el fondo ya sabía que se había equivocado con ella. Al darse la vuelta, Suta se preguntó qué se suponía que debía hacer. Mio le dijo con gentileza que se lo preguntaría otro día, y Suta solo pudo responder débilmente. Viéndola marcharse, Suta se preguntó si Mio seguía siendo la misma por dentro, y si aún era la chica amable que una vez conoció. Al extender la mano hacia la puerta, pensó que si iba a la azotea ese día, algo dentro de él cambiaría. El recuerdo de Aiko Aikawa lo inundó y sintió que si regresaba a esa azotea, nunca podría volver a ser quien era antes. Ese miedo hizo que Suta se detuviera y empezara a decirse que quizá evitarlo era más seguro. Cuando Mio reaccionó con sorpresa, Suta le dijo que al final no necesitaba irse temprano a casa. Mio pareció aliviada y le dijo que no se forzara, añadiendo que sus propios planes podían esperar. Suta insistió que realmente no era problema, pero su rostro inquieto dejaba claro que aún intentaba convencerse a sí mismo. Apretando el puño, lo restó importancia diciendo que no era nada serio, mientras por dentro se maldecía por haber hablado de nuevo sin cuidado. Mio reaccionó con sorpresa y le preguntó si realmente lo decía en serio, haciendo que Suta se congelara donde estaba. Mio se iluminó instantáneamente y le dijo que lo esperaría junto a los casilleros de zapatos después de clases, claramente feliz de que hubiera aceptado. Sorprendido por lo feliz que se veía, Suta solo pudo dar una respuesta rígida y aturdida. La escena cambió al aula, marcando el inicio del día escolar con esa promesa todavía flotando sobre Suta. Sentado en su pupitre, Suta revisaba su teléfono solo mientras el resto de la clase se movía a su alrededor. Vio un mensaje de Aika diciendo que no podría quedarse después de clases ese día y disculpándose por ello. Al leerlo, Suta se dijo a sí mismo que esto significaba que aún podía mantener las cosas como estaban y evitar que nada cambiara. Entonces su teléfono vibró de repente y la situación se volvió difícil de manejar. Suta revisó el nuevo mensaje y vio que Riku decía que no podría quedarse después de clases y lo sentía. Incluso el sticker de disculpa en la pantalla hacía que la cancelación pareciera definitiva, dejándolo virando en silencio. Intentando mantener la calma, Suta respondió que estaba bien, aunque su rostro mostraba tanto alivio como duda. Mientras caminaba por el pasillo, Suta se dijo a sí mismo que aún podía dar marcha atrás y evitar que nada cambiara. Entonces Riku apareció justo enfrente de él con una brillante sonrisa y lo llamó felizmente. Le agradeció a Suta por sacar tiempo para ella y dijo emocionada que quería invitarle a lo que quisiera ese día. Riku añadió que su presupuesto solo llegaba hasta 500 yenes, manteniendo el ambiente alegre y ligero. Guiando el camino, Riku dijo que se alegraba de haber venido al lado de Sakurazawa,
y Suta aceptó torpemente antes de seguirla. Al mirarla, Suta empezó a pensar que tal vez los dos podrían acercarse más que antes. Ese pensamiento esperanzador se hizo añicos cuando Mio Sakurazawa apareció repentinamente a su lado, desequilibrando instantáneamente a Suta. Mio Sakurazawa reveló que Oba le había dicho que Suta saldría con Riku después de clases,